para la industria mundial y mexicana, y estamos hablando de cómo llevar el sector industrial a la neutralidad de carbono. Y bueno, voy a empezar con unas palabras. El sector industrial, pues, es uno de los consumidores más grandes de energía y representa aproximadamente el 40% del consumo total de energía a nivel global. Por lo tanto, es un generador de emisiones de CO2 importante, y la mayoría de estas emisiones pues son generadas por la industria pesada, ¿no? Industria como la siderúrgica, industria de cemento, industria química, petróleo, gas, etcétera, ¿no? También cabe mencionar que lo que se llama la industria ligera, todo lo que es proceso de industria en alimentos, farmacéutica, química, textiles, pulpa, esa industria también genera emisiones de CO2. Entonces, en conjunto, pues estamos hablando del papel, de la relevancia que tiene la industria ante estas acciones para disminuir estas emisiones. Ahora, pues hay una urgencia global, y México no se queda atrás, de alcanzar esta neutralidad en emisiones para estabilizar el cambio climático. Y la industria ya está implementando estrategias innovadoras en miras a una producción sustentable y rentable. Y es por eso que el día de hoy vamos a escuchar expertos en la industria que nos van a dar interesantes perspectivas sobre los retos y oportunidades para alcanzar esta neutralidad de emisiones en la industria. Por lo cual tenemos el día de hoy a María José Treviño, Country Manager de Acclaim Energy, a Luis Enrique García, Energy Manager de Acero, y una servidora, me llamo Katia Bernal, directora de la empresa Citrus. Y vamos a comenzar entonces con nuestro panel, y bueno, unas palabras a nuestros panelistas. Son 5 minutos para cada participación. Entonces, yo aquí voy a estar midiendo el tiempo para que estemos en tiempos, ¿vale? Muy bien, María José, vamos a empezar contigo. Platícanos, por favor, ¿cuáles son los retos para acceder a energía limpia y de bajo costo? Primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias, Katia, por moderar este panel. Un gusto a todos. Retos para acceder a energía limpia y a bajo costo. Ok. Primero es el entendimiento, y veo que no me veo, medio que me veo y que no me veo aquí con este background, pero les pido paciencia con esto. El entendimiento de qué es energía renovable, ¿no? Si realmente la empresa necesita energía renovable que provenga de una tecnología, digamos, de generación meramente renovable, o si quiere y es válido para su empresa adquirir algún tipo de certificados tipo REC para compensar y que eso sea renovable, entre comillas, ¿no? Hay empresas que lo aceptan, hay empresas que es vaya, no se puede ni siquiera tocar ese tema en el corporativo porque es penado. Entonces, las dos tienen sus justificaciones, y entonces primero yo diría es entender qué es energía renovable para su empresa para poder acceder o accesar a la disponibilidad de ella, ¿no? Adquirirla. Luego es el reto de la trazabilidad, ¿no? Para poder acceder a energía renovable. El reto de la trazabilidad depende mucho, otra vez, de la definición interna de la empresa, ¿no? Si necesitan cuantificarlo a través de algún instrumento que vaya a la par con la energía particular que están consumiendo, o que sea un complemento, que venga que tengan un contrato de suministro y que aparte tengan un certificado, digamos, un I-REC, un certificado de energía renovable, que no necesariamente sea totalmente ligado a ese consumo, pero se vale también. O que tengan que tener cierto blockchain, que ya empezamos a ver cierta tecnología de trazabilidad, o que solamente el PPA justifique ese acceso a la energía renovable. Entonces, ese es otro reto, creo que hay que entender. El tema del costo y el acceso a las energías limpias se irá disminuyendo por la falta de otorgamiento de permisos, de nuevos permisos. Es algo que en cuestión a oferta y demanda, pues indudablemente es un mercado y se juega un rol la oferta y la demanda. Entonces, si la tendencia va hacia la alza de la compra de energía renovable y la oferta va hacia abajo, va en disminución, pues obviamente nos topamos ahí y los precios se podrían ver afectados. No sabemos
si va a impedir el acceso a, ¿verdad? Que se acaben las energías renovables o si solamente habría un incremento en precio en ese sentido. En este momento sí vemos ahorros, pero es imposible saber hasta cuándo permanecería esta situación. Sí estamos viendo ahorros entre un 10 y un 20% actualmente con energía renovable. Por otro lado, es muy importante conocer la estructura de producto que están comprando o a la cual están comprando, a la que se están comprometiendo para poder asegurar esos bajos costos. Hay que entender todas las variables, la volatilidad o los escenarios de volatilidad históricos, proyecciones de futuro, sensibilidades, entender si el producto ofertado es viable para su perfil o no. Si también quisieran incorporar alguna otra tecnología para complementar un suministro calificado, una generación distribuida, baterías, etcétera, dependiendo de lo que necesita su empresa, nuevamente, ¿no? De esos requisitos, y creo que de ahí inicia el reto. Yo les diría que en cuestión a suministro calificado, unos 15 suministradores calificados están participando en las licitaciones con energía renovable meramente, más algunos otros que están complementándose con los RECs, ¿no? Y entonces hay que empezar por la definición para poder acceder a esas energías renovables según las necesidades del corporativo. Muchas gracias, María José. Creo que tocaste puntos importantes, ¿no? La lectura que le doy y a ver qué opinan la audiencia es, todo empieza también por el conocimiento de la empresa, ¿no? Tiene sus objetivos y debe definir muy bien cuál es su perfil de consumo y en base, y sus necesidades, los objetivos, y en base a eso diseñar su estrategia energética para hacer uso de todos estos instrumentos, ya sea de generación o de certificados, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la parte importante es definir la estrategia en base a, como bien mencionas, las necesidades, y eso en sí ya es un reto, ¿no? El conocer internamente las necesidades y en base a eso definir qué estrategia de Net Zero se va a aplicar, pues ya ahí ya empieza una tarea, ¿no? Si es lo que estoy leyendo bien de tu comentario, María José. Y bueno, pues también se necesita mucho conocimiento de todos estos instrumentos que existen, ¿no? Lo bueno es que pues hay muchos expertos, ¿no? Que ahora pues pueden orientar a las empresas. Levanten la mano. Por favor, para eso estamos. Pues que tienen todo el conocimiento. Muchas gracias, María José. Ahora voy a ir con Luis Enrique. Luis Enrique, por favor, coméntanos cómo influye la sustentabilidad en la toma de decisiones en tu empresa y en las empresas industriales en general. Sí, claro que sí. Pues digo, muchas gracias por invitarme a este panel a platicar con ustedes. Gracias, Katia. Hola, María José. La verdad es que los temas de sustentabilidad en las empresas, pues cada vez son un factor pues, más importante y más diferenciador a la hora de tomar decisiones. La verdad es que los temas de sustentabilidad, los temas medioambientales, los temas sociales, los temas de gobernanza, son temas pues, profundamente ligados con la operación de las empresas y de los negocios. Como comentaba María José hace unos momentos, es un ganar-ganar pues, para el medio ambiente, para la sociedad, para la propia empresa, porque al final se transforma en eficiencias, en mejores usos de insumos, por ejemplo, de servicios ambientales, en disminución de costos, ¿no? Por ejemplo, en materia de energía, de electricidad, de gas, etc. Entonces, pues conforme entendemos más al interior de las empresas este concepto, esta interrelación que existe entre todos estos temas, entre la propia operación y las propias actividades del día a día de las empresas, pues se va notando un poco más cómo esas decisiones pues van incluyendo todos estos temas, ¿no? Usualmente, ¿qué pasa, digamos? En las empresas pues se tienen comités donde participan varios directores y es justo en esos foros, en esas ventanas de discusión y de toma de decisiones donde tiene que haber un representante de sustentabilidad pues que
que platique de tú a tú con la gente de finanzas, con la gente de operaciones, con la gente de proyectos, ¿no? Pues para que haga presente, digamos, la sustentabilidad, haga presente los beneficios de la sustentabilidad, pues para la empresa y para el medio ambiente, para el ecosistema en el que vive la empresa y en el que se desarrolla la empresa. Al final, esta forma de trabajar pues tiene beneficios que son palpables, ¿no? Que son disminuciones de costos, que son apertura de diferentes mercados donde puedas participar, por supuesto eficiencias, ¿no? Y bueno, pues es un poco la muestra de la evolución de las empresas, pues cuando efectivamente ya incluimos todos estos temas de sustentabilidad en la toma de nuestras decisiones. Muchas gracias, Luis Enrique. Y para nuestra audiencia, Luis Enrique, en base a tu experiencia concreta en De Acero, ¿qué tips o qué buenas prácticas pudieras recomendar a nuestra audiencia que puedan implementar para esclarecer un poquito este camino de toma de decisión hacia este tipo de proyectos? Sí, definitivamente. Bueno, digo, podría decir varias mejores prácticas, ¿no? Sin duda hay que tener una estrategia de sustentabilidad en la empresa, ¿no? Una estrategia bien definida con representantes de todas las áreas que participan, con metas medibles, ¿no? Tanto en, digamos que el ámbito propio de la sustentabilidad, en los beneficios ambientales, sociales, ¿no? Pero también en lo que representa para la operación de la empresa, para la rentabilidad de la empresa, ¿no? Ese plan bien comunicado con pues toda la dirección y con todos los involucrados y sin duda incluyendo a toda la operación en los diferentes ámbitos que se tienen, ¿no? Y luego pues ejecutar esa estrategia, darle seguimiento a esa estrategia, como comento, pues en ventanas, en comités, en donde participemos todos, ¿no? Todos la parte de sustentabilidad, la parte de finanzas, la parte de riesgos, de auditorías, etcétera, ¿no? Que sea incluyente para todos, para que bajo esa visión de la sustentabilidad, bajo ese entendimiento de la sustentabilidad, también veamos todos los demás temas, ¿no? Y luego, pues sin duda también, pues tener proyectos muy claros, ¿no? Muy claros, con costos-beneficios, con una planificación muy establecida, como es el caso de los planes de sustentabilidad que seguramente estamos platicando en este panel, ¿no? Pues es necesario eso, establecer las metas, establecer los objetivos, establecer los proyectos, las tecnologías, etc. Pues para asignar las responsabilidades dentro de la empresa y ir dando el seguimiento pues que efectivamente muestre los beneficios tanto para el medio ambiente, para la contribución al cambio climático, a las metas nacionales, como mencionabas inicialmente, y también a la propia empresa, ¿no? Katia, me gustaría nada más intervenir y complementar la respuesta. Por favor, claro. De Luis Enrique. Yo creo que De Acero es una empresa que ya está muy avanzada y hay empresas que van empezando, ¿no? Van arrancando, por más grandes que sean, van empezando en su camino y muchos no saben ni por dónde empezar, ¿no? Hay muchas empresas, por ejemplo, ahorita que tenemos en el portafolio que nos hablan y nos dicen es que ahorita ya tenemos la parte energética establecida, estoy buscando un financiamiento, ya me están pidiendo presentar o reportar sobre mi avance en temas de ESG, en temas de descarbonización, de sostenibilidad, y no saben por dónde empezar. Y creo que lo más importante es establecer las prioridades, porque por más grandes que sean, si son una empresa privada especialmente, si son empresas públicas otra cosa y entran mucho tema de regulación, etcétera. Pero si son empresa privada, tienen la belleza de poder escoger cuáles son sus prioridades. Especialmente, hay que entender muy bien qué está haciendo la industria, qué están haciendo sus competidores, entender los KPIs específicos en cuestión de descarbonización para enfocar el esfuerzo hacia allá. No se puede hacer todo junto, ¿no?
tienen que tener también de arriba abajo y de abajo arriba el entendimiento de por qué se está haciendo esto y qué se debe hacer como prioridad, ¿no? Que va primero el parte del business case, ¿no? De la rentabilidad de los proyectos, la parte del impacto hacia afuera, hacia adentro de la organización. Todo eso se debe evaluar para ver qué 1, 2, 3, 4, 5 en cuestión a pasos, ¿no? Entonces, yo diría que es un reto bien grande, especialmente si tomas, que quieres hacer todo junto. Y la parte de la descarbonización también es mucho en cuestión, va muy relacionada a la operación. Entonces, hay muchos cambios que hay que realizar y toman tiempo. Sí, muchas gracias, Luis Enrique, María José. Definitivamente sí, es un camino largo. Sin embargo, lo que están puntualizando, el conocimiento primero y la claridad de los objetivos, hacia dónde va la empresa, después viene el cómo se hace, qué herramientas hay, qué expertos hay para que me ayuden en este camino, qué trabajo de equipo tengo que hacer al interior de la organización. Y también, pues al final entra el tema, pues es una evaluación de proyectos pues estándar, ¿no? Así como evaluamos cualquier tipo de estrategia, pues el tema financiero y de rentabilidad, por supuesto que tiene que venir aunado junto también el impacto ambiental que se va a generar con estas estrategias. Entonces, pues el camino hacia Net Zero, pues no, efectivamente no nada más es para las grandes empresas, la grande industria, es para todos, para todo tipo de empresas, tanto de servicios como de manufactura, de alta gama, baja gama. Todos requieren energía y al final todos debemos implementar estas acciones. Y esto me lleva a la siguiente parte de este panel, que vamos a empezar a hablar un poquito ya más de lo que son las emisiones, ¿no? Las emisiones de CO2, qué tipos de emisiones hay, qué tipos de estrategias hay para mitigarlas y qué tecnologías o soluciones pueden ayudar a las empresas a alcanzar estos retos, ¿no? Y bueno, aquí voy a hacer un comentario. La pregunta que tienen aquí para mí es, ¿cómo influyen las emisiones de alcance 1 en la descarbonización? Bueno, pues las emisiones de alcance 1 son las que se generan in situ como producto de la operación de una empresa. En el sector industrial principalmente vienen emisiones por el uso de combustibles fósiles, ya sea en calderas, por ejemplo, en flotillas de vehículos, o producto también, emisiones producto de algunas ineficiencias en algunos sistemas industriales, ¿no? Enfocándome, y es lo que en Citrus nos especializamos, es en procesos industriales de manufactura, en industrias, por ejemplo, alimentaria, industria química, farmacéutica, textil, pulpa, etcétera. Pues la gran noticia aquí, y es lo que siempre puntualizo en muchos paneles de energía, es que la mayor parte de la industria, su matriz energética está basada en calor. Alrededor del 70% del consumo total en una fábrica, en una empresa que procesa y transforma algo, es de calor, el 70% aproximadamente, y el 30% es eléctrico. Entonces, aquí, mirando ya hacia las emisiones de alcance 1, pues es lo que se genera por esos procesos de producción y por esos procesos de generar vapor, generar agua caliente en estas empresas que principalmente se generan con combustión de combustibles fósiles, ¿no? Gas natural, principalmente en la industria, gas LP, combustóleo, diésel, etcétera, pero al final es un proceso de combustión con dispositivos, por ejemplo, calderas, que están haciendo esas emisiones in situ en las fábricas, ¿no? Entonces, el impacto de estas emisiones pues son muy directas, ¿no? Porque lo estás viendo, se pueden medir in situ, se pueden hacer estudios para establecer una línea base de cuáles son las emisiones in situ que está generando esta empresa, y es lo que ahorita es una tendencia que muchas compañías, que si bien ya empezaron su proceso de descarbonización hace años en el tema eléctrico, con algún instrumento ya sea de compra de certificados o poniendo techos de paneles fotovoltaicos o comprando energía renovable con algún suministrador, ya empezaron ese camino, pero ahora están llegando al punto de qué sigue, porque todavía no alcanzo mis objetivos de descarbonización. Entonces, aquí el siguiente paso para quienes
ya pasaron por ese reto, es, bueno, pues, ¿qué está pasando en tu fábrica? ¿Qué está pasando en tu línea de producción? ¿Sabes cuántas emisiones estás emitiendo? ¿Sabes cuánto te cuesta? ¿Sabes las eficiencias o ineficiencias de esos procesos de combustión que tú tienes en tu empresa? Y es ahí en donde se abre un mundo distinto, ¿no? Y al final hay el impacto por mitigar esas emisiones in situ también son relativamente rápidas porque se pueden implementar tecnologías y estrategias tanto de eficiencia energética como de generación in situ de calor, ¿no? Ya hay muchos, principalmente en el sector solar, ya hay muchos colectores solares que pueden generar agua caliente hasta, hay diferentes tipos, puede ser desde agua caliente para un servicio de limpieza, para precalentar una caldera, hasta se puede generar vapor con colectores especializados de concentración para poder quitar esa carga de combustión a las calderas y en su lugar poder ingresar vapor solar para muchos puntos de uso. Puede ser pasteurización, puede ser conectar el vapor para algún servicio específico a cabezales de vapor, para lavado SIP. O sea, el mundo de posibilidades de generar calor y vapor para mitigar emisiones de alcance 1 es muy vasto y, claro, regresamos al tema de hay que conocer el perfil del proceso, el perfil de demanda energético, pero una vez conociéndolo y haciendo una estrategia muy concreta, los beneficios pueden ser prácticamente rápidos, ¿no? Si es que se toman las decisiones y se justifica todas las inversiones de estos proyectos. ¿Y qué pasa? Que ese es un milestone, es un paso más para la descarbonización. Entonces, es como un checklist, ¿no? Ya la parte, por ejemplo, eléctrica, algunas empresas ya lo tienen check, otras no. Por eso también están los instrumentos que María José estaba comentando. El tema de in situ, yo creo que, y es el llamado, ¿no? Es muy importante revisarlo, qué está pasando al interior de nuestros procesos de manufactura y al interior del proceso de combustión con calderas, ¿no? Entonces, hay opciones para poder mitigar y entonces seguir en ese camino de descarbonización. Voy a pasar ahora, siguiendo con estas emisiones, ¿no? Este es mi comentario sobre las emisiones de alcance 1. María José, por favor, cuéntanos ahora sobre emisiones de alcance 2 y 3, también en este Road to Net Zero. Muy bien, pues alcance 1, tú lo has dicho muy bien, conllevan muchos elementos, ¿no? The sky is the limit, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, también es un proceso, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de entender las prioridades, etcétera. Y entonces muchas empresas en el Inter que van investigando, van explorando qué hacer internamente, voltean a ver las emisiones de alcance 2, que viene siendo el tema de suministro eléctrico o de suministro, ¿no? Que emita emisiones como tal. En cuestión al suministro de estos energéticos, si nos concentramos en electricidad, pues es algo más rápido porque le tumbas a tu cuenta de manera inmediata un buen volumen de tus emisiones. Es algo, si estamos hablando de manufactureras, si estamos hablando de la industria en general, pues la energía viene siendo uno de los insumos principales. Quiero pensar que consumen mucha energía, ¿no? Es uno de sus insumos con más impacto. De la misma manera, los contratos de suministro, pues estás asegurando tal vez a 3 o a 5 años tu cumplimiento. Si adquieres energía renovable, estás asegurando por 3 a 5 años. Aunque hay un periodo de transición de 1 año quizás para empezar a consumir de esas energías renovables, ya sabes que a partir del año tal o de tal fecha ya empiezas a consumir renovable y eso aporta a tus metas y es algo que vas a poder ir midiendo mes tras mes. Se toma esfuerzo llegar ahí, pero es bastante más, vaya, es más rápido, es más directo, es más focalizado, porque solamente estás tratando a lo mejor con 1 o con 2 proveedores, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante, la parte de contabilizar las emisiones de Scope 2, de alcance 2, se puede hacer, lo hacemos nosotros todos los meses para nuestros clientes que están consumiendo con renovables, medir y así reportar
a través de un tercero independiente, ese es, ese impacto, ¿no? El alcance 3 es más complicado. Son emisiones que no tienen el control sobre ellas. Entonces, es más complicado, proveedores, viáticos, tus empleados, no sé cómo se manejan. Y ya hay empresas que se dedican a, su negocio es un B2B2C, es decir, actúan y hacen negocio entre empresas para proveer soluciones para sus empleados y así que las empresas puedan contabilizar de acuerdo a sus metas de alcance 3. Entonces, hay muchas soluciones que se pueden considerar. Si nos metemos al tema de proveedores, del supply chain, eso es yo creo que el reto mayor. Y aquí yo en estos paneles me encanta hablar de esto porque creo que es un punto en el que están las empresas donde no hay estandarización, donde no saben más o menos qué quieren, pero no saben exactamente qué quieren, ¿no? Entonces, ni cómo van a estarlo reportando, ni cómo van a estar auditando lo que están recibiendo por parte de sus proveedores. Entonces, es todo un proceso de educación de internamente entender qué quieres, qué vas a pedir, cómo vas a reportar, cómo vas a asegurar que lo que te están reportando es correcto. ¿Y cómo vas a ser justo? Porque no es lo mismo que le mandes un cuestionario a tu proveedor de termos a un cuestionario a tu proveedor de acero. O son dos procesos totalmente distintos o a tu proveedor de servicios, ¿no? Son cosas totalmente distintas, son impactos diversos. Entonces, hay un proceso y hay un trabajo interno bien interesante. Es algo que nosotros hacemos también bien exhaustivo, ¿no? De entender primero qué quieres y cómo vas a pedir la información y entonces educar a tu cadena de proveeduría, a cómo te van a reportar y entonces cómo vas a auditarlos, ¿no? Cómo vas a asegurar que esa información que te están dando es correcta y cómo vas a tener tú la confianza de reportar a la bolsa de valores, ¿no? A tus inversionistas, a tus bancos. Eso, porque al final de cuentas, pues tú estás sumando toda la cadena, todas las emisiones, todo lo que conlleva llegar a tu producto final y de ahí reportar. Entonces, es un trabajo exhaustivo que hay que hacer, no, a la primera yo creo que no va a ser perfecto, pero definitivamente es algo que se puede lograr. Hay tecnología que ya se está desarrollando para esto, para poder cumplir poco a poco. Y también del otro lado, las empresas que reciben estas solicitudes para llenar, pues les llegan de varias fuentes, les llegan de todos sus clientes, ¿no? Especialmente de ciertos ramos, de cierta industria. Entonces, ¿cómo contestas? La persona que recibe el cuestionario, pues, es la persona que interpreta lo que le están pidiendo y muchas veces hay una duplicidad de inversión, de esfuerzos, etcétera. Y eso yo creo que es lo que hay que cuidar para poder cumplir con todos los aspectos regulatorios de inversión, de clientes internamente, todo lo que conlleva este tema de sostenibilidad. Sí, muy interesante, María José. Pareciera que es un camino tortuoso, ¿no? Yo estoy poniendo ahorita del lado de un usuario de energía, de alguna empresa, ¿no? Sin embargo, me gustaría, Luis Enrique, tú desde el punto desde la perspectiva de usuario de energía, ¿no? Si nos ayudas a desmenuzar todas estas estrategias, buenas prácticas, metodologías para reducir emisiones, ya sea de alcance 1, de alcance 2 o de alcance 3, porque al final pues vamos por pasos, ¿no? Vamos mitigando una, luego otra y luego otra, pero al final, bueno, eso es lo que nos va a dar un resultado eficaz para un net zero. Luis Enrique, desde el punto de vista ya de usuario, ¿no? ¿Cómo desmenuzas esta estrategia, ¿no? ¿Qué recomiendas en este mundo de información y de buenas prácticas y de metodologías? ¿Cuáles serían las buenas prácticas para que se pueda acelerar este proceso, ¿no? Para que no suene y no se vea tan inalcanzable, ¿no? Porque eso es algo que también en mi experiencia y con clientes
y mismos gerentes de sustentabilidad, gente que está a cargo de hacer realidad y de alcanzar estos objetivos, no saben, efectivamente, no saben por dónde empiezo. Hay herramientas, hay metodologías, pero ni siquiera saben tampoco que emisiones alcance 1 o 2, ellos nada más saben que tienen que bajar el 35% de su impacto ambiental a 2030, ¿no? Entonces, ¿cómo propondrías tú un roadmap un poquito más digerido para la audiencia? Sí, claro que sí, Kate. Sí, digo, un poco lo empezaban ustedes a comentar, ¿no? Digo, las mejores prácticas, pues el primer paso es hacer el inventario de tus emisiones. Que tus emisiones, como dicen, pueden ser de alcance 1, de alcance 2, de alcance 3. Pues el chiste es ir empezando con las posibilidades de cada empresa, pues a ir monitoreando y calculando estas emisiones de los 3 alcances, ¿no? Es importante, si bien uno va iterando, ¿no? Pues van diciendo, bueno, es posible que primero empieces por la 1, por la 2 y luego por la 3. Hay que ir iterando para pues, tratar pues, de incluir todas las emisiones que están involucradas en tu operación, en tu empresa, ¿no? Teniendo las emisiones, bueno, las emisiones usualmente se calculan pues, con metodologías, hay metodologías muy establecidas, donde uno puede, pues dependiendo de cada empresa, pues puede ir calculando sus emisiones. Lo comentaban también por ahí, es una buena práctica pues ir contratando verificaciones de terceros que te hagan pues una validación de ese ejercicio que vas haciendo, te pueden también ayudar pues a mejorar tus estimaciones, tus cálculos, etc. Teniendo ese inventario y ese monitoreo de tus emisiones, un monitoreo que efectivamente también va tendiendo a ser algo más continuo, a veces se empieza anual y luego ya lo puedes ir haciendo pues, con una periodicidad también dependiendo de tu propia empresa, de tu propia naturaleza. Sigue pues este otro paso que también dicen, o sea, hay que hacer un análisis, pues una priorización de dónde es, dependiendo de tu empresa, de dónde está enfocado, pues la mayoría de tus emisiones, pues para ir ordenadamente tratando de atacar eso, las que tienen mayor emisión, son, digamos que, más fácilmente atacables, ¿no? Como mencionaba María José, pues efectivamente la parte de la energía, para muchos, de energía eléctrica, para muchos de nosotros, pues efectivamente, en nuestros procesos utilizamos electricidad, nosotros, por ejemplo, con nuestros hornos de arco eléctrico utilizamos mucha electricidad, entonces es uno de los elementos pues, que primeramente estamos atacando. Y bueno, eso pues un poco delinea o establece un poco esa priorización, esta estrategia de cuáles son los elementos que puedes ir atacando primero y los cuales puedes ir dejando después. Hay que tomar en cuenta también que este tipo de planes pues tienen que tener en cuenta el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, ¿no? Usualmente las empresas estamos entre el corto y el mediano plazo, también hay que pensar en ese largo plazo, ¿no? A veces es un poco más incierto porque no sabemos qué tecnologías van a prevalecer, cómo va a estar, lo comentaban también, la incertidumbre de los precios, etc. Y a veces esos son escenarios pues como más, un poco más distantes, ¿no? Pero que también hay que empezar a ir trabajando. ¿Qué más diría yo? O sea, hay que establecer, hay que buscar benchmarks, ¿no? Hay que ver cómo se compara tu empresa, hay que ver pues cuántas emisiones tiene tu empresa por tu producto o por tu tecnología, pues con la idea de compararte, ¿no? De compararte con la mejor práctica, con el benchmark, con el mejor 10 percentil, ¿no? Pues para que veas dónde estás y empieces a hacer ese ejercicio, digamos, de decir, oye, empresas similares a mí, pues en dónde están las mejores y cómo puedo yo acercarme, qué hacen esas empresas para llegar ahí, ¿no? Y ahí un poco pues es donde empiezan a salir estos proyectos, ¿no? Estos proyectos, algunos de inversión, algunos pues, de eficiencia energética, algunos de sustitución de suministro eléctrico por renovables o por fuentes más eficientes, ¿no? Dependiendo también de tu posibilidad. Nosotros, por ejemplo, en De Acero participamos en el mercado eléctrico mayorista y
Entonces, bueno, tenemos esa posibilidad también pues, de interactuar con suministradores, etc. También mismo esas mecánicas también te ayudan a estar pues, un poco más participativo y tener más opciones en cómo, pues, en cómo establecer las propias estrategias de las empresas. Y bueno, digo, también lo comentamos, o sea, ya que tienes los proyectos, pues ser muy claro en ese costo-beneficio que se tiene que hacer para los proyectos y esos beneficios que al final se van haciendo tus propias metas, tus propios objetivos, tus propias ambiciones de descarbonización de cada una de las empresas. Hay que pues, tener estos ejercicios de seguimiento a esos proyectos, ¿no? Usualmente estos proyectos pues, no los hace el área de sustentabilidad, o sea, los hace las áreas de energía, también participan las áreas de finanzas porque tienen que aportar recursos, las áreas de operaciones, hay en muchos casos también, pues, además de proyectos de CAPEX, son proyectos de una mejora operativa, de cómo hacer mejor las cosas, de cómo puedes optimizar tus propios procesos pues, sin hacer tanta inversión. Entonces también están las áreas operativas que tienen que estar involucradas. Este tema de la sustentabilidad y la descarbonización es toda la empresa que tiene que estar involucrada, cada quien con su parte y con una coordinación, ¿no? Importante para que se puedan llegar a capitalizar esas metas, para que se puedan comunicar esas metas también y para que pues efectivamente sea una aportación real tanto al medio ambiente como a la propia empresa. Volvemos a ese punto inicial, ¿no? Decir, oye, además todas estas, la ventaja, lo bonito de todo esto es que además todo esto tiene una repercusión positiva en la empresa, porque hay ahorros, hay eficiencias, hay apertura de mercados, etc. Entonces, pues es donde efectivamente el círculo se cierra, digamos. Es un proceso iterativo, ¿no? Es cierto, o sea, no se hace de un momento a otro. Uno va empezando, hay que tener, pues unas ideas de contra quién te puedes comparar, tener tu medición es lo más importante. Ir avanzando e ir iterando, ¿no? Ir incluyendo a las direcciones, a la gente que toma las decisiones, y también a quien opera, o sea, hacer una cultura real, pues de una forma de operar, de trabajar la empresa. Gracias, Luis Enrique. Fíjate que estás puntualizando algo en esto último que dijiste, sí, si bien toda la parte desde medición, asentar tu línea base, de ahí va saliendo la estrategia, después viene trabajo en equipo, involucrar a todas las áreas. Un aspecto importante que también mencionaste es el tema de la cultura, ¿no? Porque al final es un cambio, no nada más que involucra ciertas áreas de la organización, sino es un cambio efectivamente de la cultura organizacional, ¿no? Ya no es tanto por falta de tecnologías o estrategias o consultores, es el cambio de la cultura. Entonces, yo creo que valdría la pena que para las empresas que están a la mitad del camino o que están por iniciar esta aventura hacia lograr emisiones net zero, también valdría la pena empezar a hacer un mapeo de cuál es la cultura organizacional que hay, ¿no? En mi empresa, ¿no? Y a la par hacer nuestro mapeo de emisiones, inventario de emisiones, pero creo que eso también es muy importante, ¿no? Para tener el engagement de todos. Y gracias, Luis Enrique. María José, ahora me gustaría que en base a tu experiencia, a todo el tipo de industrias que tú has visto en la empresa, en tu empresa, ¿cuáles son las principales barreras o detractores que impiden o que desmotivan a las empresas a iniciar este camino hacia la descarbonización? Yo creo, y te lo voy a contestar desde una perspectiva de arriba abajo. Desde el consejo, me toca ver cómo los consejeros independientes, los consejeros presionan a las empresas a poder cumplir o a poder empezar a entender estos aspectos de ESG, digamos, ¿no? Y dentro del ESG, pues viene toda esta parte de net zero, descarbonización, etc. Pero es donde más presión.
¿sí? Desde la parte de sostenibilidad. Desde el aspecto de los consejeros ya más atados o los que están más relacionados a las empresas, creo que ellos ven más los números, sienten más los números internamente. Entonces, esto es una barrera porque dicen, muchas veces piensas, necesito poder invertir para poder tener un retorno de inversión inmediato, ¿sí? Entonces, eso es una barrera porque no necesariamente tus proyectos te van a dar un retorno inmediato, ¿sí? Entonces, como consejeros independientes, creo que hay que presionar para que se entienda esta parte. Y entonces, como directivos, ahora nos vamos a hacer los directivos, tienen la presión de cumplir a corto plazo, ¿no? Y entonces sus bonos están ligados a corto plazo. Y entonces, otra vez, hacia arriba, hay que establecer como consejeros, como la junta directiva, hay que establecer que los bonos estén ligados al performance, pues a lo mejor a metas a más largo plazo que tengan que ver con este net zero. Todo eso se empieza a entender cuando se entiende el valor de hacer todas estas cosas y cuando se entiende el valor económico de hacer estas inversiones, ¿no? Y es parte de la educación y es parte del entendimiento y es parte de tener a alguien desde el consejo hacia abajo que sea un champion de este tipo de esfuerzos. Si nos vamos un nivel más abajo del directivo, creo que es pues, toda la parte que ejecuta, ¿no? Nosotros tenemos un programa que se llama ESG 101, que ha sido fenomenal en cuestión a aceptación, porque, claro, el ESG 101 sí aplica para todos, el entendimiento, pero necesita la parte de abajo entender la estrategia, ¿no? Muchas veces nos quedamos acá arriba con la estrategia y solamente damos órdenes para que se ejecute. Se tiene que entender el por qué estamos haciendo esto y por qué es bueno para la empresa y por qué es bueno también para retener talento y para que todos estemos más contentos de que estamos generando un impacto y de que realmente estamos haciendo algo muy bueno para la empresa, que es rentable además, ¿no? Y que entonces hace que sea sostenible a través del tiempo, una empresa que nos da trabajo, ¿no? A nuestras familias. Entonces, creo que esas son las barreras principales y va por eso es tan importante un top-down approach y un bottom-up approach, porque los dos tenemos que entender el por qué estamos haciendo las cosas para que la estrategia y la ejecución vayan alineados. Algo súper interesante que estás en esta manera de ver las cosas que nos compartiste, María José, es que regresamos a lo mismo. Depende de la cultura interna y de cómo estamos manejando internamente, ¿no? Porque, bueno, cuando hablamos de barreras hacia la implementación de proyectos de descarbonización, etcétera, siempre en muchos paneles la respuesta es que no hay incentivos, es que la regulación, o sea, externo, ¿no? No hay grants, no hay apoyos, externo, ¿no? Pero al final, y también como que uniendo lo que decía Luis Enrique, lo que tú dijiste, María José, es interno. O sea, desde el top management y se va percibiendo de maneras diferentes, ¿no? Porque efectivamente, y me estaba sonriendo, porque te estoy escuchando y escucho a nuestros clientes también que dicen, es que el jefe en global, en el corporativo, me está presionando porque ya se llega el 2025 y no tenemos nada o tenemos poquito. Pero el de finanzas, pues dice que quiere un retorno de inversión de 1 año, igual que una máquina X, ¿no? Entonces, ¿en dónde está esa? O sea, ¿cómo rompemos con esa mismatch, o sea, esa discrepancia que hay al interior de la organización, ¿no? Yo digo que bueno, es un tema súper interesante y a mí me encanta porque se descubre en todo este proceso áreas de oportunidad que ni siquiera sabían los directivos y los dueños y los CEOs y todo el mundo. Nadie sabía que existían y se abren fuentes de negocio distintos, nuevos, que generan rentabilidad, generan mayor ingreso, generan otras áreas, otro tipo de demanda, otras cuestiones que nunca se habían visto con esa lupa o con ese lente. Ahora, les doy un ejemplo. Digo, creo que es fácil, a ver, todos somos negocios y todos queremos ganar dinero, ¿verdad? Que es inevitable, ¿no?
si le ponemos un monto, ¿no? O un valor a la acción que vamos a llevar a cabo, es difícil imaginárselo, pero una vez que se hace, que se empieza, o sea, tienes que empezar. Una vez que se empieza, ya empiezas a entender, ya empiezas a entender. Y doy un ejemplo, un cliente nuestro, solamente con hacer el plan, porque todavía no se ejecuta, se hizo el plan, se ha estado midiendo el impacto, o sea, el baseline, ¿no? Dónde están parados en este momento, pero no se ha ejecutado, hay un plan. Con ese plan incrementaron su EBITDA por un 25%. ¿Por qué? Porque llegaron a otros mercados que nunca les habían abierto las puertas en otros países, donde esta cuestión es muy importante. Entonces, genera dinero. O sea, estas acciones generan dinero. Y creo que es donde los dos lados llegan a cruzar. Efectivamente, ese es el lenguaje que todos entendemos. Y efectivamente es el que las empresas especializadas en apoyar a la industria, ¿no? En este camino es lo que tenemos que mostrarles también para que entre ellos se pongan de acuerdo y digan, bueno, va a haber una rentabilidad y efectivamente es ayudarles también a adaptarse a los nuevos mercados, nuevos tipos de consumidores, ¿no? Que, que vienen a cambiar también la dinámica de demanda de los productos que se fabrican en estas industrias, ¿no? Entonces, me gustó mucho tu respuesta con el lenguaje universal de la rentabilidad de los proyectos. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta con Luis Enrique, ya para después contestar las preguntas de la audiencia. Luis Enrique, por favor, dinos qué tecnologías están buscando implementar en De Acero. ¿Hacia dónde están mirando? Sí, nosotros estamos considerando distintas iniciativas, ¿no? Una iniciativa es esta, es pues, participar en proyectos pues, de equity, de generación de energías renovables, ¿no? También, pues como comentaba María José, o sea, buscar suministros renovables o eficientes, ¿no? Pues siendo nuestra empresa muy intensiva en electricidad, en este alcance 2, es uno de nuestras principales búsquedas, ¿no? Es una iniciativa pues que tiene mucho peso, mucho impacto, digamos, en la reducción de nuestra huella, de nuestras emisiones. La parte de la eficiencia energética que se desarrolla pues en dos niveles. Uno, eso, buscando las mejores prácticas de operación que utilice, a través de las cuales se produzca igual o más, se use menos energía. Pues también es una búsqueda continua que estamos implementando, digamos, sistemáticamente. Y en ese sentido también, bueno, pues todas las sustituciones de los equipos, toda la sustitución pues, de elementos que utilizan electricidad o gas, pues también buscar las mejores tecnologías mucho más eficientes. Participamos, digo, nosotros, por nuestra naturaleza de algunos de nuestros centros de trabajo, por ejemplo, también participamos pues, en iniciativas de la política pública, ¿no? del gobierno. Participamos, por ejemplo, en el sistema de comercio de emisiones, que también un poco te van encaminando a medir las emisiones, a verificar las emisiones, a hacer un ejercicio de análisis de dónde puedes estar mejorando, dónde puedes estar teniendo impactos en la disminución de tus emisiones. También al participar en el mercado eléctrico mayorista, pues tenemos obligaciones, por ejemplo, de sales que tenemos que cubrir y que pues también, por ejemplo, analizamos a ver si podemos cumplir más de lo que nos pide la propia normatividad, ¿no? Es un ejercicio también de pues tratar de alguna manera ayudar a que las energías renovables y las generaciones de energías renovables pues también tengan un impulso, ¿no? Un soporte también, pues, por parte de las empresas privadas. Básicamente pues son un poco las que nosotros estamos explorando. Pues también
usualmente, pues para las emisiones residuales, digamos, ya pensando en lo que no puede uno reducir, pues también el uso de offsets, la participación en proyectos, digamos, de captura de carbono, pues también como una parte de una estrategia integral, digamos, de pensar en la descarbonización, pues también usualmente es incluido. Entonces digo, creo que el punto importante de todas estas iniciativas, como lo han estado comentando, es justamente eso, o sea, justamente decir, oye, ¿qué riesgos mitigo con este tipo de iniciativas? ¿Qué beneficios tengo? En los dos sentidos, ¿no? En el sentido de las emisiones per se, del impacto al medio ambiente, y su traducción también en el negocio, ¿no? En términos de reducciones de costo, de aperturas de mercado, como lo comentan. Pues creo que es, digamos, que el soporte que da vida a empezar a hacer ese tipo de iniciativas. Esas que les platico son un poco las que hacemos nosotros, pero creo que el punto ese es un poco ver cuáles son las fuentes de las emisiones de cada empresa y tratar de encontrar pues algo. Siempre hay mejores prácticas, siempre hay benchmarks, siempre hay cosas que uno puede hacer mejor y que tienen esos beneficios para la empresa y para la reducción de las emisiones para el medio ambiente. Muchas gracias, Luis Enrique, por compartir las acciones concretas que está llevando de Acero y que seguramente pueden ser referencia e inspiración para nuestra audiencia que también están trabajando en sus estrategias, en sus empresas para alcanzar la neutralidad cero. Pues gracias a los panelistas, hemos terminado con las preguntas del panel hacia los panelistas. Ahorita vamos a dar comienzo, voy a dar lectura a algunas preguntas del auditorio. Probablemente voy a tratar de que abarquemos las más que se puedan. Muchas gracias por el interés. Y bueno, vamos a empezar. Pregunta para Luis Enrique. ¿Cómo se vincula la sustentabilidad con compliance? ¿Y qué estándares recomiendas para medir los planes de sustentabilidad? Sí, digo, yo un poco, o sea, el compliance busca efectivamente como incorporar las mejores prácticas y hacer un ejercicio de seguimiento a que efectivamente se estén implementando y se estén usando y se estén operando esas mejores prácticas. Y en materia de sustentabilidad, pues esa estrategia que uno arma en la empresa, pues lo que trata de hacer es incorporar esas mejores prácticas. ¿Cuáles son esas mejores prácticas? Digo, sin duda, esta que estamos platicando, tener un plan de descarbonización, tener una ruta y unos objetivos de cómo vas a ir tratando de reducir tus emisiones. Pero también hay muchas otras, ¿no? En materia, por ejemplo, de gestión, pues hay la implementación de sistemas de gestión ambiental o de eficiencia energética. En temas de comunicación, pues todos conocemos el informe de sustentabilidad, pues que es una mejor práctica que beneficia a la empresa al comunicar tu desempeño, etc. Entonces, creo que dentro de esa estrategia, pues uno incorpora esas mejores prácticas. Hay muchos pues, estándares o formas, digamos, de acceder a esas mejores prácticas. Ahí está, por ejemplo, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, donde a través de un ejercicio de autoidentificación, ellos te preguntan pues, cuáles mejores prácticas vas teniendo y tú puedes ir diciendo, oye, esta la tengo, esta no la tengo, y hacer un ejercicio pues, de fortalecer las que tienes y de incorporar las que no tienes, y también pues, de vincularlas a esas áreas de compliance de tu empresa, ¿no? Para que sean políticas, sean formas de hacer las cosas, sean procedimientos pues, que tengan vida y que se van haciendo, y que alguien dentro de la empresa pues, puede constatar que se van haciendo. Excelente, Luis Enrique. Pues gracias por responder esta pregunta de la audiencia. María José, ¿ESG o sustentabilidad es una moda pasajera? ¿Cuándo nace ESG y cuándo se transforma en sustentabilidad? Yo creo que ESG lleva muchísimos años existiendo. Si
si tú vas con las empresas familiares grandes, por ejemplo, aquí en México, y le preguntas qué esfuerzos, qué acciones, qué programas tienen, hay un mundo. Hay cosas bien interesantes que ya llevan haciendo tantos años. El problema es que ESG nace como una estructura y dentro de esa estructura hay muchas metodologías distintas que van evolucionando con la regulación, y ahí va un poquito relacionado al tema de compliance, que compliance con qué, hay muchos tipos de compliance, y que ese compliance va evolucionando. Entonces, ESG yo creo que es un término que ayudó a juntar, aglomerar todos los principios ambientales, sociales y de gobernanza que debemos de cuidar, y que se está definiendo, o que los bancos, o que las calificadoras, o que los clientes, los consumidores, los inversionistas están viendo ciertos aspectos como riesgo en cuestión a la sostenibilidad de una empresa como tal, ¿no? Que logre permanecer a lo largo de una vida de muchos años, de muchas generaciones. Entonces, por la parte de ESG, no, definitivamente no creo que es una tendencia pasajera, está aquí para quedarse, es solo cómo va evolucionando, y creo que esa evolución va a ser mucho más agresiva con el tiempo. Ahorita, vaya, se está dando estructura a eso que quizás las empresas estaban haciendo como acciones muy independientes. Ahora se le está dando estructura de decir, bueno, ¿por qué estoy actuando de esta manera? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Por qué no lo hago mejor de esta otra que va más alineada con mi negocio? ¿Por qué en lugar de ser partícipe en en un movimiento social o en una fundación, ¿por qué no hago este otro tipo de programas que va más alineado con impactar a mi comunidad o impactar? Entonces, está mucho más dirigido a el propósito, la misión, los valores de la empresa como tal. Gracias, María José. Pues creo que tenemos ahora una perspectiva un poquito más holística, ¿no? Desde diferentes áreas sobre cuáles son los caminos, las estrategias, las mejores prácticas para alcanzar la neutralidad cero en la industria. Son muchos los caminos. Esperamos que con los panelistas pudimos pues resolver algunas de las preguntas, despertar algunas reflexiones, ¿no? Reflexiones importantes que vimos, pues hay que mirar adentro de nuestros procesos, de nuestra gestión, tener muy claro hacia dónde queremos llegar y cómo llegar. Pues creo que nosotros podemos ayudarlos, cada una de los panelistas podemos contribuir para ayudarles en este camino. Y bueno, creo que contestamos todas las preguntas, sería todo.